buenos días, iglesia amada. Gracias por estar con nosotros en una programación más de este día que Dios nos ha permitido. Y bueno, queremos darle la bienvenida a usted también, usted que está en su trabajo, ahí en su computadora, ahí en casita, en la cocina, en la sala, cualquier lugar que nos esté sintonizando, en su automóvil, en cualquier parte del mundo. Bueno, le queremos dar la bienvenida al pastor Natividad Ramos. Pastor, muy buenos días y gracias una vez más por estar con nosotros trayendo esta palabra del Señor. Pues gracias también a Dios por el privilegio que nos concede de estar aquí con nuestros hermanos, con ustedes, y esperamos con expectación que tengamos su bendición esta mañana. Así que estamos listos para empezar, hermano Isaí. Muy bien, bueno, queremos decirle a nuestro pueblo, usted que nos sintoniza, también diga a otros lo que Dios está haciendo, y también usted se puede conectar a través de la página en el internet, que es el www.radioadoración.com. También agradecemos en Nueva York a nuestros hermanos de Radio Oasis Espiritual, que también retransmiten esta programación a través de su página en el internet también. Usted nos puede sintonizar a través del TuneIn Radio. Es una aplicación que usted baja y usted también en su teléfono puede escuchar esta misma programación. Y bueno, damos la bienvenida una vez más a usted que nos está sintonizando y al pastor Natividad Ramos, que él todos los lunes, miércoles y viernes transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Pastor, muy buenos días y adelante, los micrófonos son suyos. Muy bien, pues entonces entramos de una vez a la lectura de la palabra. Estamos reflexionando sobre la carta de Santiago, que era fue pastor de la iglesia en Jerusalén, y vamos a leer el pasaje del capítulo 1, versículo 2 al 4, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que las pruebas de vuestra fe obran paciencia, mas tengan la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar alguna cosa. Quiero señalar que ha usado dos palabras, la palabra tentación y la palabra prueba. Así que muy bien, mis hermanos, seguimos en esta carta a Santiago, escrita según lo dijo él mismo, lo escribió a las 12 tribus que están esparcidas. Cuestión que implicaba un asunto muy importante, hasta dónde alcanzaba su influencia. Es decir, a las 12 tribus, hasta donde estuviera, hasta ahí llegaba su influencia, porque algún derecho debía haber para que pudiera dirigirse a ellos. Ahora, usted recuerda que en el mensaje pasado vimos de cerca la salutación de Santiago, muy austera, tal como está en el verso 1, donde parece que no dice gran cosa, que es breve y sin más contenido. Así parece a primera instancia, pero que estaba llena de grandes implicaciones. Hablamos de eso, y en lo que a mí respecta, estoy contento por esa cantidad de cosas que descubrimos ahí en ese versículo 1. Solo un ejemplo le voy a dar. Él se dijo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta declaración pone ante todos los hombres, o ante todas las tribus de Israel, que el Señor Jesucristo tiene igualdad con Dios, porque era una manera de reconocer la deidad de Cristo Jesús. De hecho, hay que percibirlo como una confesión de fe ante toda la nación. Y esa declaración
esa confesión de fe no era tibia declaración de fe. Por el contrario, manifestaba una gran convicción en la persona de Cristo Jesús. Declaraciones que cierra, dije, con la palabra salud, o que es igual, tengan gozo, y que el griego asocia esa palabra ciertamente al acto de tener gozo, que es la misma palabra que le dijo Santiago, le escribe Santiago a los conversos gentiles de la iglesia de Antioquía, donde se había dado el conflicto entre los judaizantes contra Bernabé y Saulo en ese momento, que debían circuncidarse, que debían guardar toda la ley ceremonial los gentiles, si no, no podían ser salvos. Eso causó, dice el libro de los Hechos, un gran conflicto. Hubo un debate impresionante, problema que luego fue llevado a la iglesia de Jerusalén. No fue un concilio en realidad, fue una reunión de dos iglesias, porque de la iglesia de Jerusalén habían salido aquellos que habían causado el problema, y la iglesia de Antioquía procede llevando el problema para resolverlo en la iglesia de Jerusalén. De tal manera que el tener gozo, como le dijo a los conversos de Antioquía, y que debía ser motivo de gozo para ellos, en tanto que en aquella gran reunión de Hechos 15 les había parecido bien a ellos y al Espíritu Santo que los gentiles que se convirtieran a Cristo no tenían que ser molestados con cosas propias de los judíos, y que yo siempre he dicho, no se invite a una fiesta que no es la suya. Este era un asunto judío para judíos, y que sigue siendo cosas solo para judíos. Pero volvamos al verso 1, donde nace la importancia de esa palabra salud o gozo, y digo, y a los hijos de Israel, ¿qué cosa debía causarles gozo? Bueno, que Jesús era el Cristo, porque Santiago está usando la palabra gozo también para las tribus de Israel. Por supuesto, para las tribus de Israel, que tuvieran gozo que Jesús era el Mesías, que había venido, que Dios los había visitado con el año agradable, y que eso era motivo de gozo donde quiera que estuviera un hijo de Israel. Sin embargo, por las cosas que Santiago va a decir con esa palabra salud, lo que hizo fue afirmar o establecer la infraestructura a las cosas que se dispone tratar. Yo digo que Santiago ha preparado el camino para hablar de las tentaciones que les dice. Fíjese lo que les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Y de inmediato decimos, ¿tentaciones? Bueno, creo que conviene ver más de cerca esa declaración de Santiago, y que junto a eso, en el verso 2, Santiago escala eso de tener gozo a tener sumo gozo. ¿Y qué es eso de tener sumo gozo? Bueno, es tener una emoción gozosa a nivel supremo, altísimo, al máximo. Cuando cayeres en diversas tentaciones, tengan un gozo supremo, altísimo, al máximo, o lo que es igual, lo que está a máxima potencia emotiva. Pero espere un poquito, mi hermano. Si eso, tener sumo gozo, ¿sí?, entonces debe ser un gozo que tiene un motivo verdadero. Si la tentación en la que se ha caído es para tener sumo gozo,
entonces tiene que haber un motivo verdadero, lo que yo llamaría un motivo superior, y que es evidentemente el motivo de Dios. Y si se tiene un motivo, luego entonces aquí hay una cuestión interesante, que se trata de un gozo inteligente. Y digo gozo inteligente que es producto de una profunda reflexión de causa. Es decir, cuando caigo en estas tentaciones, para que yo tema sumo gozo, es porque he reflexionado profundamente en la razón, en la causa de esa prueba o de esa tentación. Por eso le he llamado a eso el gozo inteligente. Será entonces un gozo supremo que el creyente llega a tener cuando entiende la causa de esa tentación. Llega a saber a conciencia plena lo que aquella circunstancia significa. Es decir, le da significado a lo que estaba viviendo, a lo que está pasando. No cualquier significado, sino un significado concreto, específico, bien definido. Pero he dicho que debe tener de por medio un motivo, y por supuesto un buen motivo, porque Dios es el Dios de los buenos motivos. Pero ¿cuál sería, mis hermanos, ese motivo? Miren, lo voy a llamar a eso un motivo eficiente, porque da resultados eficientes. Pero precisemos. ¿De qué está hablando Santiago cuando dice eso de cuando cayereis en diversas tentaciones? Entonces yo tengo que convertir esto en una pregunta. ¿Caer en tentaciones? Cuando se oye esa declaración de caer en tentaciones, y la oímos de manera austera, nuestra mente se llena de ideas, ¿sí? Desde las más nobles hasta las más insanas. Es decir, ¿qué motivos? Entonces eso obliga a que despejemos dudas. ¿A qué se refiere Santiago? Sin embargo, no quiero dejar inconclusa la idea. Esas diversas tentaciones resulta que son el motivo de gozo de ese creyente. Pero no olvide, quedamos en que es un gozo inteligente. Grábelo, subráyelo, gozo inteligente. El que sabe por qué debe gozarse, aún en el momento de la dificultad. Entiende por qué emocionarse y bendecir a Dios. Entonces conviene llegar a una conclusión que sería algo como esto: que solo el que sabe entender esa clase de tentaciones, y subrayo clase de tentaciones, es el único creyente que puede tener esa clase de gozo. Quien está perdido en la confusión, ¿cómo puede tener entonces ese sumo gozo? Hago una precisión, que Santiago deja entrever que no se trata de cualquier clase de tentación, sino que de tentaciones que adquieren calidad de cierta clase de tentaciones. Bueno, sí, pero veamos más de cerca esto, lo que ha dicho Santiago, para poder hacer una precisión que nos ayude a desglosar sus palabras. ¿Y qué cosa hay que ver más de cerca con Santiago? Diré que no solo lo que dice, sino el cómo lo dice. Y dice,
cuando cayereis en diversas tentaciones. Justo, esto es lo que quiero precisar. Eso de caer en diversas tentaciones, que significa, por supuesto, caer de improviso, lo que no esperábamos, lo que sucede sin pensarlo siquiera, de súbito. Suceden cosas que no andaban en nuestros pensamientos como ninguna posibilidad. Por el contrario, fueron cosas no pensadas. Y si fueron cosas no pensadas, entonces no se trata de una tentación de aquellas cosas que Jesús dijo que andaban en los pensamientos del hombre, ahí moviéndose, ahí haciendo nido, lo que él llamó los malos pensamientos que luego salen del corazón, porque estos malos pensamientos son cosas pensadas que las traía el hombre dándoles vuelta en el alma. No. A primera instancia, Santiago está hablando de esas cosas que ni siquiera habíamos pensado. Por lo tanto, lo que Jesús diría no son cosas casuales, sino que andaban sueltas, vuelta y vuelta ya en los pensamientos, en el corazón del hombre, y que ese hombre las consintió que allí anduvieran, sin duda pensando que podía tener control sobre ellas. Pero de repente estas cosas se salieron de control, ¿sí? Pero que por consentirlas en el alma son cosas que provocamos. En cambio de lo que está hablando Santiago en este verso 2, no se trata de eso. No son sucesos de cosas que traíamos allí vuelta y vuelta en el corazón. No. Este es un caer en lo que nada tuvimos que ver. Por eso dije cosas que ni siquiera esperábamos ni nos imaginábamos. Es más, que no tienen antecedente en nuestros pensamientos. Fueron cosas que llegaron sin que nosotros, hermano Isaí, buscáramos conflictos. No lo buscábamos, no lo esperábamos, no andaban ahí en el pensamiento. Sin embargo, de repente las cosas nos rodearon. A pesar de que hubiéramos vivido echando mano del sentido común, de vivir con criterio, de vivir con cuidado, con todo y eso, impensadamente, de eso habla Santiago, si cayereis en tentaciones. Y es aquí donde eso de las tentaciones toman dos rutas distintas. Las tentaciones que son para probar nuestra calidad de fe, y que Santiago dice la prueba de vuestra fe, de tal manera que está haciendo distinción. Las que son para probar nuestra calidad de fe y nuestra madurez en Cristo, y las otras, las tentaciones para pecado, que es cosa distinta a esta primera. Y estas tentaciones, la primera, son cosas que vienen de Dios, y las segundas vienen del mal para hacer al hombre pecar. Las primeras son para probar nuestra fe. La otra sería con malas intenciones para llevar al hombre al pecado. Entonces queda en claro que son dos cosas que se mueven por rutas distintas. Pero avancemos en este pasaje y veamos un poco más de cerca esas tentaciones para saber qué cosas son. O si, diciéndolo de otra manera, qué cosas no son.
Pero hagamos algo, por favor, hagamos algo. Olvidemos la palabra tentaciones y sustituyámosla por la palabra pruebas, para que entonces tengamos una visión más apropiada de lo que habla Santiago, que es la más apropiada para hablar de lo que viene de Dios, pues Dios no tienta a nadie, pero sí prueba a sus hijos. Y en este caso nos vamos a ir por la ruta de aquellas pruebas que vienen de parte de Dios, pero que tendrán siempre los más sublimes motivos para nuestro bien. Alabado sea Dios. Entonces el pasaje sería algo como esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, porque Dios está probando vuestra fe y vuestra madurez en Cristo Jesús. Porque las pruebas sacan las cosas más ocultas del alma. Cuando usted es metido a presión, ahí es donde sale la realidad de muchas cosas. Y ahí es donde las palabras se convierten en una alabanza o en una palabra de belicosidad contra el Altísimo. ¿Le parece más claro? Pero volvamos sobre nuestros pasos y digamos que Santiago, aquí en este caso del verso 2, y déjame decirle algo, al estar hablando de esta cuestión, de esta ruta de la prueba, de esas cosas que no esperábamos, estoy pensando en una de las grandes deficiencias de los creyentes, que siempre sientan a Dios en el banco del acusado. Y esta mañana la administración es también para que usted arranque de sus labios la queja, muy parecida a la del pueblo de Israel en el desierto, que en una de las pruebas empezaron a decir, bueno, ¿qué? ¿No está Dios con nosotros? ¿O está o no está? Cuando la pregunta de Dios era hecha de otra manera, ¿nosotros estamos con Dios o no estamos con Dios? Pero así reacciona el alma. Así que volvamos sobre nuestros pasos y digamos que Santiago, aquí en este caso del verso 2, habla de las pruebas que vienen de parte de Dios. Y digo las cosas así para que usted no me vaya a citar lo que dice Santiago en los versos 13 al 16, donde Santiago allí sí está hablando de tentaciones para pecar. Allí le diré que eso sí es cierto, pero que no es el caso de este verso 2 definitivamente. Aquí habla de pruebas que vienen de Dios y que tienen los propósitos más nobles. Le voy a dar una idea. ¿Usted cree que cuando nuestro hijo Eric Ramos, de 25 años, hoy en la noche le hicimos su cena de cumpleaños, el siguiente día, a las pocas horas, nos dijeron, lo sentimos, se nos ha ido? ¿Usted cree que bajo esa circunstancia es fácil pensar que Dios tiene propósitos nobles? Cuando eso no sucedió, son cosas que parten el alma de arriba abajo y nuestra alma es envuelta en un torbellino. Pero cuando eso sucedió, la palabra de Dios que había anidado en mi alma por muchos años, esas palabras abrieron sus alas y se pusieron frente a mis ojos y a nuestros ojos. Y una versión que parece sencilla era que Dios es bueno. Y entonces pensé y pensamos que aún en esto había una bondad divina. Y jamás salieron de nuestros labios palabras de reproche al Altísimo. Y sostengo que fue un acto noble de Dios
Ojalá y alguna vez pueda testificar totalmente esta cuestión, pero consolidó nuestra fe. Hagamos pues esa distinción. Él pone claramente en apartados diferentes las pruebas que vienen de Dios y las tentaciones que llevan la finalidad de llevar al pecado. Y aún más, haré precisiones. Observe esto. Cuando se habla de pruebas, que son cosas que vienen de Dios, escúcheme bien esto, se caracterizan porque comúnmente vienen acompañadas de aflicciones, de cosas que causan la más profunda tristeza. Le estoy diciendo por experiencia propia. Cuando las cosas vienen de Dios para probarnos, las hace acompañar de profundas aflicciones y tristezas. Nosotros lo vivimos y lo experimentamos, además de conocer la palabra. Y por supuesto que nunca faltaron los amigos de Job. Pero los amigos de Job, los que tienen siempre la respuesta y que saben el por qué, el cómo y el cuándo, aunque no sepan sus propias cosas, se atreverán a decirle a usted razones tras razones. Pero le voy a decir algo también. Los amigos de Job no están obligados a entender a Job. Los amigos de Job no están obligados, pero Job sí estaba obligado a entender su propia circunstancia. Y nosotros entendimos nuestra propia circunstancia. La asimilamos porque la palabra de Dios nos hizo compañía. Y ellas nos llevaron victoriosos. Estoy hablando de cuestiones muy particulares. Observe eso, cuando se habla de pruebas que vienen de Dios, se caracterizan porque son acompañadas de aflicciones, de cosas que causan profunda tristeza. Si ese es su caso, usted está siendo probado y no sea cobarde. Levante el alma, que Dios nos hará llegar a buen puerto. Como si se quisiera someter el alma a presión intensa, mientras que las tentaciones que son para inclinar al pecado, escúcheme bien, las pruebas que vienen de Dios las acompaña muchas veces de aflicción y tristeza. Las tentaciones que tratan de inclinar al pecado, esas no se hacen acompañar de aflicción, sino de cosas que producen placer. Y esto es una buena clave para entender la diferencia. Y Santiago cierra esa idea proponiéndoles una forma de decir las cosas, que cuando vengan de Dios las reconozcamos con el nombre de prueba, y cuando sea para inducir al pecado le llamemos tentación. Pues eso dirá Santiago, cuando alguno es tentado, es decir, inducido al pecado, no comete el error de decir que eso vino de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado de nadie. Él somete a prueba a sus hijos, como se somete el oro al fuego para ser purificado. Por cierto, le voy a anticipar, no fue solamente un hijo, todos mis hijos estuvieron en accidentes de muerte, que yo lo testifiqué diciendo, si Dios no hubiera sido bueno conmigo y hubiera sacado la cara por mí y mi casa, no tuviera hijos. Sin embargo, he podido afirmar con sumo gozo que tengo un Dios magnífico. Y si usted está pasando por un tiempo durísimo,
y que usted ve que son cosas que lo afligen, entonces encuentre la razón para tener sumo gozo, porque su Dios, porque el Dios eterno nos ha de consolidar en la fe preciosa de su Hijo Jesucristo. Y no se detenga, y no baje bandera, y no le tiemblen las piernas. Por eso cuando me sucedieron tantas cosas, conociendo a los hijos de Job, los amigos de Job, prediqué un sermón en la radio aquí que le titulé ¿Cómo me pasan cosas a mí? Y para adelantarme, ¿verdad? Pero hay cosas enviadas de Dios que ponen al descubierto la realidad de nuestra fe, porque muchas veces los creyentes hablamos muchas cosas y somos tan animosos para decir incluso échenme al diablo encima, que yo con 2, 3 golpecitos lo barro. Pero cuando hay pruebas de esa naturaleza, por causa de la presión y la dureza que se ejerce sobre nuestra alma, el creyente se ve cuestionado y lo primero que piensa es en que ha pecado contra Dios. Dijeron los apóstoles de aquel ciego: pecó este o pecó sus padres, porque siempre es por pecado. Y Jesús les dijo: los motivos son más sublimes, para la gloria de Dios es este ciego. Y el entendimiento del creyente que no tiene profundo conocimiento de la fe se ve confundido y se desalienta. Si usted está desalentado, levante el alma esta mañana. Se lo dice un hermano en Cristo que ha ido cuesta arriba muchas veces y que hemos mordido el polvo, pero estamos gozosamente de pie, porque tenemos un Señor magnífico. Incluso hasta no encontrarle sentido de su fe, muchas veces los hermanos no le encuentran sentido a su vida cristiana si le pasan tantas cosas, porque lo que dice Santiago a veces no sea más que una prueba, que sea solo eso. Pero Santiago habla en plural, habla de pruebas, plural, que a veces llegan como un enjambre sobre nuestras vidas. Y aún diré más, que por la manera de decir las Escrituras, es inevitable que lleguen esas pruebas, lo que quiere decir que son necesarias, que no hay manera de librarnos de ella. Entonces la cuestión a resolver, mis hermanos de Carolina del Norte, de Nueva York, mis hermanos donde quiera que me escuchan, les hablo como un consiervo. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Puede ser que usted caiga en fatalismo, pensando que usted es un creyente desafortunado. Santiago le diría: no, afortunadísimo, a grado de sumo gozo. Y hasta se atreva a cuestionar que Dios no ha tenido cuidado de usted, que aquel cuidado que Jesús dijo que su Padre tenía hasta con los pajarillos, el cuidado para usted no es más que mera retórica. Otros, a ser probados, se convertirán en insospechados murmuradores contra la fe. Recién hablamos con ellos y jamás podíamos imaginar que estábamos frente a un murmurador en potencia. ¿Qué hacer, hermanos, con esas pruebas? Otros optan por revolcarse en la autocompasión. Como sufro. Y de sus labios no se caen esas palabras. Se encuentran a un hermano, se encuentran a otro y le cuentan su tragedia. Cuando alguien vino conmigo y se manejaba de esa manera, con la autocompasión, la autoconmiseración, le dije: pues entonces deje al Señor Jesús, sus hombres, para que ya usted no sufra. Alabado sea Dios. No, señores.
y a cada paso procurarán hacerles saber a todos cuánto sufren. Buscarán que todos los creyentes sepan de su desdicha, y a base de sumar la simpatía de los demás, piensan que así podrán salir de aquella prueba. No, de estas pruebas que Dios nos pone hay que salir victoriosos, con bandera desplegada. Alabado sea Dios. Y le voy a decir algo más. Y termina la prueba sin resentimientos en el alma y sin quejas, porque entonces usted salió dañado de su alma. Cuando nos somete a una prueba, salimos victoriosos, pero no tenemos ninguna queja en el alma. Nosotros no tenemos ninguna queja contra nuestro querido Salvador, porque yo descubrí y aprendí que las cosas que hizo con nuestro Hijo, lo hizo bien. Lo hizo por una razón muy valiosa. Entonces yo le digo, no transite por esa ruta. No se ejercite en las perpetualidades. Y en vez de desgastarse en dudas, mejor intente descubrir el porqué de Dios. Resista, porque el que es probado enfrenta dos cosas. Por un lado, la pena de todas sus expresiones, sentimiento de tristeza, que habrán de combatir en su hombre interior, en su alma. Yo sé lo que es eso, estar en medio de un torbellino. Pero ¿acaso no hay un canto que dice pasa en la tormenta? Seguro que sí, porque a veces cuando nuestra barquilla se mece por la furia, la furia de la prueba, como aquella noche cuando los discípulos no avanzaban porque lo que avanzaban el viento los regresaba en un eterno empezar y regresar. De repente Jesús se puso enfrente de ellos, dice la Escritura, porque quería precederlos para ponerse entre la tormenta y ellos. Y eso es lo que el Señor Jesús hace con nosotros, de tal manera que son cosas que combaten en nuestra alma. Y en medio de esa fiera lucha, nuestro entendimiento nos incita a soportar, nos grita que esperemos, que al final todo será una delicia, aún en la tristeza y en ese cansancio que desanima, nos dice, un poco más, otro poquito más. Le puedo decir esto a usted, mi hermano, que me escucha donde esté, un poquito más, que Dios no está ausente, que nos está viendo, y cobrando esperanza de triunfo, avancemos un poquito más. Y ahora permítame un poco de alegoría y decir que en ese poquito más algo sucedió. Alguien se puso a nuestro lado y dijo que se llamaba la paciencia, que ella era hija de ese poquito más. Y Santiago dice en el verso 2, la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la capacidad para soportar los infortunios, las cosas más pesadas, las más molestas, y soportarlas sin perturbación de ánimo. Luego dice Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia en esas durísimas pruebas interminables es una de las cualidades de un creyente maduro en la fe de Cristo. Y esa paciencia nos deja una gran experiencia, porque en griego significa lo que se comprueba. Y ese creyente comprobó, ¿cómo lo comprobamos nosotros? Que así es como se vence y se crece en la fe. Y si eso busca Dios descubrir en nuestros corazones, debo decir con sumo gozo, qué precioso motivo tuviste, nuestro querido Dios. Pero hay algo más. ¿Qué papel juega el sumo gozo? ¿Cómo es que se puede tener ese sumo gozo? Lo habremos de ver en el siguiente mensaje, en la siguiente reflexión.
Pero esta mañana mi corazón está emocionado, definitivamente contento por haber presentado estas ideas que a muchos de mis hermanos que están sufriendo ahorita y que su alma se debate en dudas. No. Busquen la palabra, busque dentro de su alma, porque habrá un testimonio precioso. Que Dios me los bendiga y que de sus labios se erradiquen las quejas contra el Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque nunca hablaremos de Él con entendimiento. Si yo hubiera quejado por la muerte de nuestro hijo y no hubiera entendido las cosas que después Él me hizo entender, que tuve que decirle, lo hiciste bien, querido Señor, hubiera cometido un doloroso error de apreciación sobre un Dios tan bueno y maravilloso que me regaló a su Hijo para darme salvación. Padre eterno, bendice al pueblo que ha oído esta palabra. Oro por tus hijos, mis consiervos, mis hermanos en la fe, un poquito más, que avancen un poquito más y que ellos descubran en ti el Padre tan amoroso que eres. Por Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Hermano Isaí, por favor. Gracias, pastor, por esa palabra. Y el que ha de venir vendrá y toda lágrima él secará. Ahí hay una escritura muy importante para usted que nos está sintonizando. Si usted quiere aportar algo, nos quedan escasos 8 minutos. Hay una palabra del Señor. Bueno, déjeme le digo también en nuestro teléfono 704-831-2465. Ahí mismo en esa epístola dice el 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. No cabe duda que son tiempos difíciles, a todos nos ha pasado, pero como el pastor decía, son pruebas que el Señor pone, no pone tentaciones. El diablo es el que tienta, Dios no tienta a nadie, así lo dice su palabra. Hay otro versículo y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, como lo decía el versículo 3. Yo creo que hay un proceso en la vida de cada uno de nosotros, los hombres, las mujeres, pasamos etapas, pero cuando las podemos pasar, Dios va a recompensar a cada uno el esfuerzo que hayamos tenido en la fe que es en Cristo Jesús, porque la fe, como decía el pastor, produce paciencia. Dios me le bendiga. Buenos días. Buenos días. Hablo al radio. Así es. Adelante, hermana. Sí, hermano, pues hablaba para saludarlos y bueno. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, es en Charlotte, ¿verdad? Así es. Quería saludar al hermano Ramos. Amén. Y estoy bien bendecida con el mensaje que hemos recibido. Y hablo de Dallas, Texas. Entonces me gozo. Me gozo mucho. Bueno, muy amable. Gracias, hermana. ¿Su nombre? Mi nombre es la hermana Rita de Dallas, Texas, y esta palabra me ha traído mucho gozo porque he traído a mi memoria a mi hija Sarita, que hace 5 años partió con el Señor. Y me gozo porque sé que un día la voy a volver a ver. Saludos al hermano Ramos, Natividad Ramos, que con mucho gozo lo llevamos en nuestro corazón como familia. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermana Rita, desde Dallas, Texas. Muy amable. Vamos con la siguiente llamada. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Les saluda el hermano Eduardo para felicitar de manera muy especial a nuestro hermano por su mensaje. Ha sido de bendición, ha sido de alentación para nosotros, en lo personal para mi vida. Por la época que vivimos, un mensaje que realmente ha conmovido mi corazón y me ha motivado a saber que
tiempo del caminar cristiano vendrán situaciones muy adversas, pero aún y con todo sabemos que es parte del proceso, y pedimos al Señor que Dios bendiga de manera especial la vida de nuestro hermano Pastor Ramos, la vida de usted, hermano Isaí, y agradecemos a Dios por el privilegio que nos concede de haber escuchado este tipo de palabra, en la cual necesitamos entender el real camino del Evangelio, un Evangelio que trae la bendición, pero también al mismo tiempo trae la circunstancia para que seamos nosotros preparados, ¿verdad?, para seguir adelante. Que Dios me le bendiga. Un abrazo muy grande desde aquí, desde la ciudad de Chagua. Gracias, hermano Eduardo. Pastor. Sí, bueno, en realidad esta mañana mi corazón quería ministrar a todos los creyentes que están pasando problemas muy difíciles, dolorosos, que se pongan de pie. Es decir, tenemos un futuro glorioso y no lo vamos a echar por tierra, no lo vamos a echar por la borda. Vamos a continuar tras nuestro querido Salvador Jesús. Amén. Gracias. Vamos a tomar una llamadita más. Dios bendiga. Buenos días. Dios lo bendiga, hermano. Adelante, mi hermano. Gloria al Señor por el mensaje que se ha dado. Hermano, ¿cómo se le daría el evangelio a una persona que está pasando algo duro de pruebas y que no ha querido aceptar a Cristo? Porque a veces los hermanos le piden que acepte a Cristo, pero con muy fuerte los versículos le dicen, ¿está correcto que se le diga muy fuerte a la persona que está pasando pruebas? Pastor, si nos está sintonizando, yo tengo una palabra para mi hermana. Ahí mismo en Santiago capítulo 5, versículo 11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Yo creo que la hermana está esperando cómo podemos nosotros ayudarle a una persona que está pasando por situaciones difíciles, ¿cómo es la manera que ella tiene que dirigirse a esta persona, pastor? Bueno, la cuestión aquí formal, estamos haciendo una diferencia entonces entre alguien que es creyente y el que no es creyente. Yo he ministrado esta mañana a los que son creyentes, tenemos un recurso muy valedero para que no haya desánimo ni se abandone nuestra conducta cristiana. Por otro lado, aún lo que no es creyente, que está viviendo una condición muy conflictiva, pues eso tiene su diferencia porque él no tiene de dónde apoyarse para poder tener esa fe. Entonces tenemos que partir de enseñarle el apoyo que Dios, que es bueno, lo que Jesús dijo, que Dios sí se ocupa de nosotros, y entonces explicarle, por supuesto, que él puede apoyarse en Dios, aunque él no sepa por qué está pasando eso, pero que la manera más apropiada es que entonces, por supuesto, que él tenga un encuentro con el Señor y él entenderá muchas cosas cuando esto suceda. Pero la cuestión aquí es el modo como a veces se presenta el evangelio a la gente, agresivo, o de consuelo, o de explicación. Pablo dijo, yo persuado a los hombres, yo les explico. Entonces, ustedes no tienen más que una manera, explíquele la fe de Jesucristo, y el resto, eso lo apoyará el Señor, convenciéndolo en su corazón a través de su Espíritu Santo. Así es. Gracias. Gracias, hermana. Dios me le bendiga. Así es que hay que hablarle de la fe que es en Cristo Jesús. Bendiciones. Gracias por llamar. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Bendiciones. Bueno, gracias, pastor, una vez más. Le agradecemos en este día que Dios nos ha prestado. Estamos viendo la epístola de Santiago, vamos en el versículo 2, una ampliación muy linda, muy hermosa, lo que es la prueba y cómo podemos pasarla. Dios me le bendiga, pastor, y gracias una vez más a nuestra audiencia que nos ha sintonizado a través de esta radio que Dios ha provisto, y gracias a usted también. Cuando lloras, Sí. por las veces que intentaste. Amén, y me siento bendecido por nuestros hermanos también. Dios le bendiga, hermano pastor. Las lágrimas que lloraste,
solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar, puedes tener